Voy a deciros algo que sé que a la mitad de vosotros os va a molestar. Atom Eve es el personaje más poderoso de Invincible, no Omni-Man, no Track, no el propio Mark Grayson. Atom Eve, una chica que puede reorganizar la materia a nivel molecular, que podría literalmente desintegrar a cualquier Viltrumita si quisiera, que en los cómics hace cosas que dejan a Omni-Man pareciendo un amateur, y la serie la tiene recogiendo fruta en una granja y discutiendo con su novio, temporada tras temporada. Eso es lo que vamos a hablar hoy, de por qué Invincible tiene entre manos al personaje con más potencial de toda la serie, y no sabe qué hacer con él. Y spoiler, no es un problema menor, es un problema de escritura que afecta a toda la narrativa de la serie. Empezamos. Antes de meterme a criticar, voy a ser justo, porque si solo señalamos lo malo sin reconocer lo bueno, no es análisis, es quejas de fan enfadado, y yo no soy eso. O al menos lo intento. Invincible ha hecho cosas muy bien con Atom Eve, especialmente al principio. En la primera temporada, Eve funciona perfectamente como contrapunto a Mark. Mientras Mark está descubriendo quién es como superhéroe, Eve ya ha pasado por ese proceso y está en una fase completamente distinta, cuestionando si el sistema de superhéroes tiene algún sentido real. Esa tensión es interesante. Eve ve los poderes como una herramienta para cambiar el mundo de verdad, no para pelearse con villanos de turno. Quiere usar su capacidad de manipular la materia para acabar con el hambre, con la pobreza, con problemas reales. Y eso, en una serie de superhéroes, es una perspectiva refrescante y necesaria. El episodio especial de Eve, en la segunda temporada, donde vemos su origen, su familia adoptiva, el trauma de descubrir que fue creada como arma. Eso es escritura de primer nivel. Es probablemente el mejor episodio individual de toda la serie hasta ese momento, así que la serie sabe quién es Eve, sabe lo que la hace interesante, sabe cómo escribirla cuando quiere. El problema es que no siempre quiere. Y aquí llegamos al núcleo de todo. A partir de la segunda mitad de la temporada 2, algo cambia en cómo la serie trata a Atom Eve. Y ese cambio es sutil pero devastador para el personaje. Eve deja de tener una historia propia y se convierte en la novia de Mark. No es que sea la novia de Mark y además tenga su propia historia. Es que su historia principal, la que más tiempo ocupa en pantalla, es su relación con Mark. Sus dudas sobre Mark, sus conflictos con Mark, sus reconciliaciones con Mark. Y eso es un problema enorme por una razón muy concreta. Eve tiene poderes que superan a los de casi cualquier personaje de la serie, y la están usando principalmente para generar drama romántico. Pensadlo un momento. En los cómics, Atom Eve puede crear materia de la nada, puede destruir materia a nivel atómico, puede terraformar planetas. Hay arcos del cómic donde Eve es literalmente la persona más importante de la historia, no porque sea la novia del protagonista, sino porque sus poderes son la diferencia entre que el universo sobreviva o no. Y en la serie, en temporada 3, hay episodios enteros donde Eve aparece principalmente para hablar con Mark sobre su relación. Eso no es escribir un personaje, eso es usar un personaje como mueble narrativo. Y lo más frustrante es que los escritores claramente saben cómo hacerlo mejor. Lo demostraron en el episodio de Origen. Saben que Eve es fascinante cuando tiene su propio espacio. Simplemente han tomado la decisión de no dárselo con consistencia. Para que entendáis exactamente cuánto potencial está dejando sobre la mesa la serie, quiero hacer una comparativa rápida. Pensad en Walter White en Breaking Bad. Un hombre con una habilidad extraordinaria, su inteligencia química, que al principio usa de forma limitada, y que poco a poco va expandiendo hasta que esa habilidad lo define todo. Eso es lo que debería estar pasando con Eve. Tenemos a una persona con poderes casi ilimitados que al principio los usa de forma contenida, que tiene miedo de lo que podría hacer si se suelta,
que tiene un conflicto interno enorme sobre hasta dónde llegar. Eso es drama, eso es tensión, eso es una historia que se escribe sola. ¿Qué pasa cuando alguien que puede rehacer la realidad decide que el mundo no merece ser rehecho? ¿Qué pasa cuando Eve, que ha visto suficiente sufrimiento, decide que ya no quiere contener sus poderes? ¿Qué pasa cuando la persona más poderosa de la Tierra decide que los héroes y los villanos son básicamente lo mismo? Esas son las preguntas que debería estar haciendo la serie sobre Eve, y no las está haciendo. En lugar de eso tenemos: ¿va a perdonar Eve a Mark por mentirle? ¿Van a volver Eve y Mark? ¿Está Eve bien después de lo que pasó? No digo que esas preguntas sean malas, digo que son insuficientes para un personaje de este nivel. Y aquí viene el dato del cómic que explica por qué esto duele especialmente. En los cómics de Robert Kirkman hay un arco donde Eve usa sus poderes para hacer algo que ningún superhéroe había hecho antes en la historia del cómic: intentar resolver el hambre mundial de verdad, no simbólicamente, de verdad, con sus poderes. Y las consecuencias de esa decisión son enormes y complejas, y dan para años de historia. La serie tiene ese material disponible, tiene esa historia que contar, y está esperando en un cajón mientras Eve discute con Mark sobre quién tiene razón en su relación. Aquí hay algo que va más allá de Eve como personaje individual. Cuando infrautilizas al personaje más poderoso de tu historia, creas un problema narrativo que afecta a todo lo demás. Cada vez que hay una amenaza enorme en Invincible, una batalla que parece imposible de ganar, el espectador que conoce los poderes de Eve tiene que hacerse la misma pregunta: ¿por qué no llaman a Eve? ¿Por qué Mark casi muere peleando contra Viltrumitas cuando tiene a su lado a una persona que podría desintegrarlos molecularmente? ¿Por qué Cecil monta operaciones militares complicadísimas cuando podría decirle a Eve que resuelva el problema en 10 minutos? Esas preguntas rompen la suspensión de incredulidad, y la única manera de responderlas es asumir que los escritores están eligiendo activamente no usar a Eve, porque si lo hicieran, muchos conflictos de la serie se resolverían demasiado rápido. Y eso, en términos de escritura, se llama personaje inconveniente. Un personaje tan poderoso que los escritores tienen que ignorarlo o limitarlo artificialmente para que la historia funcione. Batman tiene este problema en DC, el Flash tiene este problema, y ahora Atom Eve lo tiene en Invincible. La diferencia es que Batman y Flash llevan décadas en los cómics y los escritores han desarrollado convenciones para manejar su poder. Eve está en los primeros años de su adaptación en serie. Todavía hay tiempo de arreglarlo, pero hay que querer arreglarlo. Bien, he criticado bastante, ahora toca ser constructivo. ¿Qué debería hacer Invincible con Atom Eve para aprovecharla de verdad? 3 cosas concretas. Primero, darle un arco independiente de Mark. No significa que su relación con Mark desaparezca. Significa que Eve necesita tener objetivos propios que no dependan de lo que Mark esté haciendo. Un problema que solo ella pueda resolver. Una decisión que solo ella tenga que tomar. Segundo, mostrar las consecuencias reales de sus poderes. Eve puede crear y destruir materia. Eso debería tener un coste, físico, emocional, moral. La serie ha insinuado que usar demasiado sus poderes la agota, pero nunca ha explorado eso en profundidad. Ahí hay una historia entera esperando. Tercero, dejar que Eve sea la persona más importante en al menos un conflicto mayor de la serie, no de apoyo, no salvando a Mark en el último momento, siendo la pieza central, la que tiene que tomar la decisión imposible, la que carga con el peso. Si la serie hiciera esas 3 cosas, Atom Eve pasaría de ser un personaje querido a ser uno de los mejores personajes de la historia reciente de la animación de superhéroes. El material está, los poderes están, la actriz de doblaje está haciendo un trabajo increíble con lo que le dan. Solo hace falta que los escritores decidan que Eve merece ser protagonista, no coprotagonista romántica.
Resumiendo todo lo que hemos visto hoy, Atom Eve es el personaje con más potencial de Invincible. Sus poderes la convierten en la figura más poderosa de la serie. La serie lo sabe, lo ha demostrado en momentos concretos, y aún así, elige consistentemente usarla como personaje secundario en la historia de otro. Eso no es un fallo menor. Es una decisión de escritura que tiene consecuencias en toda la narrativa de la serie, creando problemas de lógica interna que el espectador que presta atención no puede ignorar. ¿Tiene arreglo? Sí. ¿Lo va a tener? Eso ya depende de lo que decidan hacer en las próximas temporadas. Y aquí viene la pregunta para los comentarios. Quiero que me digáis dos cosas. ¿Estáis de acuerdo en que la serie está desperdiciando a Eve? Y si no estáis de acuerdo, defended vuestra postura. No me valen respuestas de dos palabras. Quiero argumentos. Y segunda pregunta. ¿Qué otro personaje de Invincible creéis que está siendo infrautilizado? Porque Eve no es el único. Y el siguiente vídeo puede ir sobre ese personaje. Dejadlo todo en los comentarios. Me lo leo todo y respondo. Si el vídeo os ha gustado, like, suscripción y campanita.